Bueno, vamos a partir esta actividad. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Loreto González, yo soy coordinadora de educación continua en la Liga Chilena contra la Epilepsia y voy a dejar con ustedes a Consuelo Alcalde, que es analista senior del área comercial de Vía Cámara, que nos va a dar la bienvenida y va a hacer un poco la introducción de esta actividad que vamos a hacer hoy día junto con ellos. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les queremos dar la bienvenida a la charla Sacando la epilepsia de las sombras, organizada por Vía Cámara. Hoy nos está acompañando la doctora Mariana Weitzman, neuropediatra de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ahora vamos a presentar un video, luego vamos a tener la charla con la doctora y finalmente va a haber un espacio para las preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Y al final de la charla, Loreto las va a estar ayudando con responder las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Acá en Zoom, como pueden ver, hay un panel específico para que ustedes puedan hacer preguntas, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo esas preguntas y luego de la charla, como nos contaba Consuelo, vamos a compartir esas preguntas con todos. Entonces vamos a ver un poco un video de la Liga para que nos conozcan, para que sepan un poco lo que hacemos de nuestras farmacias, de la labor social que se hace acá, así que vamos con el siguiente video. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Bueno, los dejamos invitados entonces a que se acerquen a visitar nuestra página web. Ahí van a poder acceder a bastante información y conocer un poco más de nuestro servicio. Y ahora vamos a lo que vinimos, a la invitación que les hicimos, que es junto a nosotros sacar la epilepsia de las sombras, un lema ahí que tenemos hace varios años, y para hablar sobre los mitos, las realidades y desmitificar harto este tema, nos va a estar acompañando la doctora Mariana Weitzman, que es miembro o trabaja en el servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia y es neuropediatra. Así que las dejo con ellas y los invitamos a hacer sus preguntas en el panel de preguntas. Muchas gracias, Loreto. Estamos con algunos problemas de señal. A ver, sí, ahí sí. No podemos escuchar, no estamos con señal en este momento. Yo también los escucho entrecortados. Posibilidad de que se cambie, está en el servicio médico, ¿cierto? De cambiarse o que se cambie para acá y ponemos un video mientras que se cambia. Ya vamos a hacer eso. Vamos a proyectar un video de lenguaje inclusivo que se alinea harto con el tema que vamos a conversar hoy día y vamos a solucionar los problemas técnicos que tenemos con la expositora.
En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de tomar. Es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta para transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Ya todo al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta para transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos, así construir una sociedad. 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Ya todo al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. Para quienes se están sumando, les explico que tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos de estas cosas que son en vivo, pero ya estamos de vuelta. Así que vamos a volver con la doctora Weissman, que no había partido todavía su charla, se cambió hoy de locación, y vamos con esto que es sacando la epilepsia a la sombra, derribando mitos y conociendo las realidades en torno a este tema. Bueno, ¿me confirma si ahora me veo en mi nueva locación, si me escucho bien? Ahora sí, ahora está perfecto. Y voy a compartir pantalla entonces. Gracias por la espera. Ahí estamos. Bueno, el tema que nos convoca hoy día
El título de la canción es Sacando la epilepsia de las sombras, y esto se enmarca en una campaña mundial para desmitificar, desestigmatizar y de alguna forma poner luz sobre una enfermedad que a lo largo de la historia ha estado bastante asociada a la oscuridad, al estigma. Y vamos a hacerlo por el camino que yo considero que es más adecuado, que es poner luz. Y poner luz en este contexto es poner conocimiento. Entonces, la idea es que podamos revisar algunos conceptos que al final de la presentación, al final de la charla, nos permita poner luz sobre una condición asociada a la oscuridad. Este es el temario que vamos a revisar hoy día. Vamos a definir qué es la epilepsia y qué es una crisis epiléptica, cuál es su impacto. Les voy a presentar cómo se hace el diagnóstico de la epilepsia y en ese contexto cuál es el rol que cumplen los exámenes complementarios. Vamos a muy brevemente ver cómo se clasifican las crisis epilépticas, los vamos a ejemplificar con algunos videos. Vamos a conocer cómo se clasifican las epilepsias y cuáles son las causas principales. Por último, vamos a ver qué cosas no son epilepsia, pero se parecen, para ver si somos capaces de derribar algunos mitos. Lo primero que hay que tener claro es que la epilepsia es un fenómeno clínico, es algo que a alguien le ocurre. Mariana, ¿sí? Tienes que maximizar la presentación, por favor. Maximizar. En mi computador se ve pantalla completa. No, al final no se está viendo pantalla completa. ¿Puedes cerrarla y volverla a abrir? Sí, hagamos eso. Dejo de compartir y comparto de nuevo. Eso, hagamos eso. Compartir pantalla. Público general. Sí. Por ahí. ¿Ahí le pongo? Está igual, por cierto. Todavía no cambia. ¿Cuándo? No, no ha cambiado. Está con modo de presentación todavía. Sí, algo pasa que no puede llegar ahí a la barra del menú, pero sí, ahí está clarito que tiene que ponerla como modo presentación, así que acontecía esta mañana, pero ya vamos. Lore, ¿cómo se ve ahora? Ahora estamos ok. Ya. Gracias. Okay. Vamos a retomar de donde quedamos. Bueno, entonces les comentaba que una crisis epiléptica es un fenómeno clínico, es algo que le ocurre a alguien, que puede ser percibido por el paciente o que puede ser observado por un acompañante o testigo. Es un fenómeno que ocurre en forma súbita, se presenta en forma brusca, y el mecanismo subyacente es una alteración eléctrica cerebral a nivel de la membrana de la neurona, y se manifiesta como alteraciones de la conducta, del pensamiento, síntomas motores, movimientos o síntomas sensitivos, sensaciones. O sea, con esto les comento que existen muchos tipos distintos de crisis epiléptica. Por su parte, la epilepsia es una enfermedad caracterizada por la recurrencia, o sea, por la repetición en el tiempo, de al menos 2 crisis epilépticas que ocurren en forma espontánea, no provocada. Y en algunas circunstancias clínicas especiales, uno podría plantear el diagnóstico de epilepsia frente a una primera crisis. Entonces, es muy importante destacar la recurrencia en el tiempo y que las crisis se presenten en forma espontánea o no provocada.
Y como les adelanté en la presentación inicial, a lo largo de la historia, la epilepsia es una enfermedad que ha causado impacto y ha estado asociada a estigma. Y podríamos decir que la epilepsia es mucho más que una enfermedad y tiene un impacto, puede tener un impacto en los distintos ámbitos de desarrollo del paciente, a nivel personal, familiar, las amistades, en la escuela, el trabajo. El impacto es amplio. Y además es una condición que ha estado asociada a un estigma, a una marca. De hecho, durante mucho tiempo se hablaba de los epilépticos, que es algo que nosotros tratamos de no decir como una forma de contribuir a que la enfermedad no condiciona a la persona. Y es parte de nuestra lucha institucional. En relación al impacto y al estigma, muchas veces el saber que un miembro de la familia, sobre todo cuando un niño tiene epilepsia, puede llevar a que los adultos responsables lo sobreprotejan, lo mantengan en alguna especie de burbuja, lo que a la larga le impide a este niño tener experiencias que son favorecedoras de su desarrollo. Entonces, si somos capaces de tomar la epilepsia como una enfermedad y no como una condición que determina al paciente, vamos a ser capaces de prevenir el impacto que esta enfermedad tenga en los distintos ámbitos del desarrollo. Si miramos ya no en el individuo, sino en el mundo, si bien la epilepsia es una enfermedad que por supuesto existe en los 5 continentes y que se presenta en distintas clases sociales, etcétera, 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 podríamos decir que hasta el 70% de las personas que tienen epilepsia podrían vivir sin crisis si se les diagnosticara y se les tratara adecuadamente. Pero lamentablemente esa no es la situación de la mayoría, de todos. Hasta 3/4 partes de las personas con epilepsia que viven en países de bajos ingresos no reciben el tratamiento que requieren. Y esta es una situación de injusticia sanitaria que es parte de nuestra lucha. En el fondo, que los pacientes tengan acceso al tratamiento que merecen desde el punto de vista médico, independiente de su nivel de ingresos, de dónde nacieron, la familia a la que pertenecen. Y bueno, ¿qué tienen en común personas como Elton John, como Julio César o como Napoleón? Yo esto no lo sabía hasta que entré a trabajar a la Liga y empecé a hacer charlas, pero estos 3 personajes que elegí al azar de una lista más larga, comparten el haber tenido epilepsia. Y nadie podría negar que son personas que tuvieron, que han tenido vidas exitosas. Entonces, la invitación es a que si bien reconocemos que el estigma existe, apuntemos a que nuestros pacientes, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, desarrollen su máximo potencial y no queden determinados por la presencia de la enfermedad. ¿Qué tan frecuente es la epilepsia? ¿Cuál es la magnitud del problema? Más o menos el 10%, una de cada 10 personas, va a tener alguna crisis epiléptica en algún momento de su vida. Nosotros ya sabemos que no es lo mismo tener una crisis que tener epilepsia, ¿cierto? La epilepsia requiere la recurrencia de crisis a lo largo del tiempo. Y aproximadamente una de cada 150 personas tiene epilepsia. Si llevamos esos números a la realidad nacional, estimamos que aproximadamente hay 225.000 personas hoy en Chile que tienen epilepsia. O sea, es una enfermedad frecuente. Y si bien la epilepsia puede presentarse a lo largo de toda la vida, se concentra en los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más probable comenzar con una epilepsia en los primeros años de la vida o en la etapa de adulto mayor. Lo que cambia, como vamos a ver ahora, son las causas, ¿cierto? Porque la epilepsia no es una enfermedad única, y por eso algunos colegas, algunos autores proponen, en vez de hablar de la epilepsia, hablar de las epilepsias. Porque existen distintos tipos de epilepsia, que tienen distintas etiologías o causas,
y que además tienen distinto pronóstico. Por lo tanto, si yo digo que una persona tiene epilepsia y no digo mucho más, la verdad es que no tengo claro cuál es el impacto que esta enfermedad podría tener en la vida de este paciente. Ahora, frente a la pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? Vamos a revisar cuál es el proceso. El proceso parte con lo que yo suelo llamar el evento sospechoso, ¿cierto? Porque un paciente no llega a la consulta del médico por primera vez diciendo, vengo porque sabe lo que pasa es que tengo epilepsia, ¿cierto? Sino que habitualmente el paciente consulta por algo que le ocurrió, un evento sospechoso. Ahora, si luego del análisis médico llegamos a la conclusión de que fue una crisis epiléptica no provocada, tenemos que ponernos en el escenario de que podría ser el comienzo de una epilepsia, ¿cierto? Ahora, si este paciente ha tenido eventos recurrentes, esta probabilidad se hace mucho más alta. También podría ser que el paciente tuviera una crisis epiléptica que hubiera sido provocada. Por ejemplo, un paciente diabético que se administró una dosis muy alta de insulina, le bajó la glicemia y convulsionó. O una persona que se cayó del tercer piso y convulsionó, ¿cierto? Eso es una crisis epiléptica, pero es provocada. Pero también podría ocurrir que se tratara de otro evento, algo que parece epilepsia, pero no es. Entonces, en este primer momento, la pregunta es si estamos frente a una pera o estamos frente a una manzana. ¿Y cómo vamos a responder esta pregunta inicial? Por medio de un procedimiento tan antiguo como la medicina misma, que es la anamnesis, que es el arte de tomar una historia, el arte de preguntar y escuchar la respuesta que nos va a entregar nuestro paciente o su acompañante. Vamos a consultar sobre las características del evento, qué es lo que el paciente sintió, qué es lo que ocurrió, qué es lo que él vivió, y también, muy importante para la descripción del evento, lo que los testigos hayan observado. Vamos a consultar respecto a las circunstancias en las que ocurre el episodio. Despierto, dormido, haciendo alguna actividad, si se relacionó con algo, por ejemplo, si el paciente estaba en ayunas, si estaba mucho tiempo parado, etc. Y hoy contamos con una herramienta complementaria del diagnóstico fundamental, que son los videos caseros. Cada vez es más frecuente que el paciente llegue a la consulta del médico con un video hecho por algún acompañante o testigo del evento sospechoso que está llevando a consultar. Y por supuesto, esto lo vamos a complementar con los antecedentes del paciente, la edad, el desarrollo, otras enfermedades, antecedentes familiares, etc. Luego vamos a continuar con el examen físico, que si bien en la gran mayoría de las personas con epilepsia el examen físico es normal, no aporta información adicional, tenemos que cumplir porque a veces el examen físico nos puede dar alguna orientación sobre la causa de la epilepsia. En los niños pequeños vamos a medirles la cabeza, por ejemplo, que es un indicador de cómo se está desarrollando su cerebro. Podemos encontrarnos alteraciones, por ejemplo, en la movilidad, en un paciente que tiene una hemiparesia, podría ser un accidente cerebrovascular, la causa de la epilepsia también. Y en algunos casos, algunos hallazgos en el examen de la piel nos pueden orientar a enfermedades genéticas, como en este caso la esclerosis tuberosa. Entonces vamos a preguntar, vamos a escuchar y luego vamos a examinar a nuestro paciente. Y vamos a complementar con exámenes de laboratorio, exámenes electrofisiológicos, como el electroencefalograma, exámenes de imágenes, como la resonancia, que nos van a ayudar a precisar el diagnóstico y a clasificar qué tipo de epilepsia tiene el paciente. Y hoy por hoy contamos también con la posibilidad de, en casos seleccionados, solicitar estudios genéticos, cuando exista la sospecha de que la epilepsia es de base genética. Entonces, primero vamos a preguntarnos y respondernos si lo que el paciente tuvo fue una crisis epiléptica o no, vamos a ver si fue o no provocada, vamos a considerar la edad del paciente, los antecedentes del paciente, qué otras manifestaciones tiene, cuáles han sido los resultados de los exámenes que hemos realizado para finalmente llegar a ser capaces de plantear un diagnóstico específico. O sea, decir no solo que el paciente tiene epilepsia, sino qué tipo de epilepsia tiene. Entonces, habíamos dicho que una crisis epiléptica es un evento que le ocurre a un paciente, ¿cierto? Y se clasifican de acuerdo a cómo se inician, a cómo comienza la crisis. Y de esa forma las podemos clasificar en crisis focales, que son aquellas que comienzan en un lugar específico del cerebro, o crisis generalizadas,
que son aquellas que comprometen difusamente ambos hemisferios, ambos lados del cerebro en forma muy precoz. Entonces, la clasificación de las crisis es de acuerdo a cómo comienza. Y así tenemos crisis focales, crisis generalizadas, y por supuesto tenemos que dejarnos la posibilidad de aquellos casos en los cuales no seamos capaces de determinar el comienzo de la crisis. Y no se trata de que estos se aprendan, ni mucho menos, pero quería mostrarles que el médico, a través de la historia y a veces los exámenes complementarios, clasifica el tipo de crisis, y esto es relevante para establecer el pronóstico y muchas veces para elegir también el tratamiento que uno le va a ofrecer a su paciente. Y como antes decíamos una imagen vale más que 1000 palabras, ahora decimos que un video vale más que 1000 imágenes. Los invito a poner atención al presente video, donde tenemos un niño en edad escolar, está haciendo alguna tarea. Atentos, por favor. Y vean lo que va a pasar ahora. En que este niño súbitamente detuvo su actividad, tiene un parpadeo, dura algunos segundos y retoma como si nada. Esto es una de las crisis más famosas, que se llama crisis de ausencia, típica de la epilepsia de ausencia infantil. Y este video, que es muy antiguo, pero nunca he encontrado uno que represente mejor lo que les voy a mostrar. Una mujer joven, adulta, esto es en la mañana temprano, y fíjense ahora. Una sacudida, otra sacudida, los hombros, los brazos, otra sacudida, y está evolucionando a una crisis tónico-clónico generalizada o convulsión propiamente tal. Entonces, si vemos el evento completo, partió con mioclonías, que fueron las primeras crisis, y evolucionó a una crisis tónico-clónico generalizada. Y aquí tenemos el último video que les voy a mostrar. Tenemos un niño que está en un examen que se llama electroencefalograma, con video en este caso, y él está consciente, ¿cierto? Y tiene un movimiento rítmico de este lado de la cara, ¿cierto? Él no ha perdido la conciencia, él sigue haciendo sus actividades, juega, y esto es una crisis focal, una crisis que está afectando solamente a un lado del cerebro. Entonces, con la historia y el video, vamos a tener muchas veces la descripción suficiente de la crisis para poder establecer un diagnóstico. Ya sabemos cómo se clasifican las crisis epilépticas, y ahora les voy a presentar cómo se clasifican las epilepsias. Bueno, por una combinación de la edad en la cual comienza la epilepsia, el tipo de crisis que presenta, los resultados del electroencefalograma, las imágenes y los factores genéticos, ya sea por antecedentes familiares o eventualmente por algún examen confirmatorio. Y esta tablita resume todo el proceso que nosotros llevamos a cabo, desde recopilar los datos de la crisis, hacer el intento de clasificar el tipo de epilepsia, considerando las distintas causas estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes, y bueno, desconocido, esto es historia en desarrollo, para finalmente establecer un diagnóstico específico y sin olvidar las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Aquellas entidades clínicas, trastornos o enfermedades que se asocian, que se ven con más frecuencia en personas, en este caso con epilepsia. Yo les había dicho que no existe la epilepsia, sino que las epilepsias, y tienen un amplio espectro clínico, de epilepsias muy benignas, muy fáciles de tratar, a epilepsias muy severas. Entonces, en este extremo tenemos la epilepsia de ausencia infantil o la epilepsia rolándica, que son pacientes que nosotros vemos todos los días en la consulta, y en el extremo de las epilepsias severas tenemos la epilepsia, el síndrome de West, que es una epilepsia propia de los niños pequeños, o el síndrome de Dravet, que también es una epilepsia de base genética y que suelen asociar a retraso del desarrollo y epilepsias de difícil manejo. Por eso, no basta con decir que un paciente tiene epilepsia, sino que debiéramos decir qué tipo de epilepsia tiene. ¿Para qué nos sirven los exámenes? Bueno, el electroencefalograma en la etapa diagnóstica
nos confirman la actividad cerebral anormal, aquí tenemos el foco epiléptico, nos dan información sobre qué tipo de epilepsia tiene, o sea, nos ayuda a clasificarla, y localiza el foco epiléptico, donde se origina la epilepsia. Y en la etapa de tratamiento o seguimiento nos puede ayudar para evaluar la respuesta al tratamiento y eventualmente, llegado el minuto, ayudarnos a tomar la decisión de suspender el tratamiento, porque en general los pacientes con epilepsia no se tratan para toda la vida. Con respecto al electro y las epilepsias, suele generar cierta confusión que pasa cuando los exámenes y la clínica no concuerdan. Entonces, recordar que un electroencefalograma normal no descarta la presencia de epilepsia cuando la clínica es sugerente. Y por otro lado, un electroencefalograma anormal no hace el diagnóstico en un paciente que no ha tenido crisis, que no ha tenido síntomas clínicos. Las neuroimágenes, por su parte, cuando hablamos de neuroimágenes en epilepsia estamos hablando básicamente de la resonancia magnética, es el método de elección para estudiar las epilepsias, sobre todo las epilepsias focales, y permite diagnosticar distintos tipos de alteraciones cerebrales, como malformaciones que tienen que ver con un desarrollo anormal del cerebro, secuelas, y quiere decir cicatrices, que han quedado de algún evento que ha ocurrido previamente, la esclerosis mesial temporal, que es la principal causa de epilepsia focal en los adultos, y también, por supuesto, la presencia de tumores. Entonces, electro y neuroimágenes fundamentales en el estudio y clasificación de las epilepsias. Y si recordamos la diapositiva del temario, les dije que íbamos a ver también qué cosas no eran epilepsia, pero se podían confundir. Entonces hay que recordar que existen muchas condiciones o trastornos que se pueden confundir con crisis epiléptica, y que en su conjunto son más frecuentes aún que la epilepsia. Y cuáles sean más frecuentes va a cambiar a lo largo del ciclo vital del paciente. Por ejemplo, en los niños pequeños son frecuentes los espasmos del sollozo o apnea emotiva. En los niños escolares son frecuentes los tics, que se podrían confundir con algún tipo de crisis como la que les mostré en el video. Y en los pacientes mayores son frecuentes los síncopes, que son estos episodios de pérdida brusca de conocimiento, que también se pueden confundir con crisis si uno no hace bien el trabajo de diferenciarlo. Y lo que más confunde, o la principal dificultad diagnóstica, es que un paciente podría eventualmente tener epilepsia, pero además tener alguno de estos otros trastornos. Entonces, ojo, así como decíamos, no confundir las peras con las manzanas, hay cosas que se parecen, pero no son lo mismo. ¿Por qué nos podemos equivocar al hacer el diagnóstico de epilepsia? Bueno, por no poner atención, por no ver y por no escuchar. Y el no ver tiene que ver muchas veces con la angustia, con la ansiedad que inunda al acompañante o al testigo. Y para poder ver bien es fundamental mantener la calma. Y para mantener la calma ayuda a tener información. Mientras más sabemos, menos miedo tenemos, y de alguna forma estamos ayudando también al mejor diagnóstico y eventualmente al mejor tratamiento de los pacientes. Y el no escuchar, bueno, eso podría llegar a ser un error o un problema nuestro, los médicos. Y por eso es importante tomarse el tiempo y no sacar conclusiones apresuradas. Si nosotros tenemos dudas frente a un diagnóstico, es mejor tomarse el tiempo, volver a preguntar, volver a revisar y no establecer un diagnóstico cuando no están todos los elementos claros. Y habíamos dicho que el subtítulo de la presentación de hoy día era derribando mitos, eliminando o despejando mitos en epilepsia. Y es lo que vamos a intentar hacer ahora. Vamos a ver si nos resulta, ahora que tenemos más información. Hay muchos mitos en epilepsia. Aquí yo les puse algunos y los vamos a revisar de a poco. Por ejemplo, que la epilepsia se produce por golpes en la cabeza. Bueno, si bien es cierto que algunos pacientes podrían tener epilepsia después de un TEC, un traumatismo encefalocraniano grave, eso es una situación bastante infrecuente. Y un paciente no va a tener epilepsia, por ejemplo, porque se cayó jugando a la pelota, porque se pegó contra un vidrio, o qué sé yo, ¿cierto? La gran mayoría de las epilepsias no se deben a un TEC, y cuando se debe a un TEC es un TEC grave. Por lo tanto, no va por ahí.
Que la gente con epilepsia tiene algún grado de discapacidad intelectual. Probablemente esto es uno de las creencias populares más difundidas. Y si bien hay personas con epilepsia que tienen como comorbilidad, como le mostré en esa diapositiva resumen, una discapacidad intelectual, la gran mayoría de las personas con epilepsia tienen un coeficiente intelectual normal. Ahora, por supuesto que eso está relacionado con el tipo de epilepsia y con la causa. Y por eso, vuelvo a decir, no basta con decir que un paciente tiene epilepsia, sino que hay que intentar determinar qué tipo de epilepsia, porque eso nos va a ayudar a despejar las comorbilidades más probables y también su pronóstico. Que los niños con epilepsia no pueden ir a colegios normales y tampoco se les puede exigir el rendimiento. La verdad es que la epilepsia no guarda relación directamente con el aprendizaje. Por lo tanto, un paciente con epilepsia que no tenga comorbilidad cognitiva, que no tenga trastorno específico de aprendizaje, que no tenga déficit atencional, hay que exigirle igual que a cualquier chiquillo, ¿cierto? Si uno se remite a la normativa de los proyectos de integración escolar y las necesidades educativas especiales, epilepsia no está. ¿Por qué? Porque no es una condición per se que determine problemas de aprendizaje. Por lo tanto, si un niño con epilepsia va a entrar a un proyecto de integración escolar, no es por la epilepsia, sino por la comorbilidad que podría tener. Que los niños con epilepsia no pueden pasar rabias ni penas, no hay que retarlos, porque si los retamos y se enojan les puede dar una crisis. Absolutamente falso. Los pacientes con epilepsia tienen que ser educados como cualquier niño. Por supuesto no se trata de que uno ande haciendo pasar rabias a nadie, porque sí, ¿cierto? Ni grande, ni chico, ni adulto, ni niño, pero los pacientes con epilepsia pueden enfrentar los desafíos de la vida, se pueden enojar, pueden tener pena, y eso no es causante de crisis. Que los pacientes con epilepsia no pueden hacer deporte. Eso es absolutamente falso. Por supuesto que hay algunas actividades riesgosas que una persona con epilepsia no puede hacer, pero esto más que tener que ver con el deporte, tiene que ver con el sentido común. Por ejemplo, una persona con epilepsia no debería hacer buceo. ¿Por qué? Porque si tiene una crisis estando en el fondo del mar, las consecuencias de esa crisis podrían ser dramáticas. Del mismo modo, una persona con epilepsia no debería tirarse en paracaídas, pero eso es de sentido común. Las personas con epilepsia pueden realizar todos los deportes habituales, fútbol, qué sé yo, deportes de equipo, e incluso nosotros fomentamos que nuestros pacientes realicen deporte, porque eso facilita y promueve la inserción social, y el deporte a la mayor parte de las personas nos da alegría. Y hay que recordar que el objetivo es que la vida de las personas con epilepsia sea lo más cercana a lo que nosotros consideramos una vida normal. Que las personas con epilepsia no pueden tener hijos. Eso es absolutamente falso. La epilepsia es una enfermedad que no afecta la fertilidad per se. Ahora, lo que sí se recomienda es que las mujeres con epilepsia en edad fértil planifiquen sus embarazos para que estos ocurran idealmente en las mejores condiciones médicas posibles, pero en ningún caso las personas con epilepsia no se pueden reproducir. Que las personas con epilepsia no pueden tomar café y no pueden comer chocolate, entre otras cosas. Absolutamente falso. Los pacientes con epilepsia se les recomienda mantener una dieta saludable, igual como cualquier persona. Pero nadie debería tomar café todo el día ni debería comer chocolate todo el día. Ahora, si en un paciente en particular se identifica una asociación entre un alimento y una crisis, que es una cosa extremadamente rara, extremadamente inhabitual, bueno, en ese caso, por supuesto, a ese paciente se le recomienda limitar la ingesta de ese alimento. Pero como recomendación general, las personas con epilepsia deben tener una dieta balanceada, igual que todos. Que los niños con epilepsia no pueden ver tele o no pueden jugar en el computador. Eso también es falso. Lo que se recomienda es que los niños con epilepsia, así como todos los niños, tengan un uso prudente de pantallas, que no sea su actividad principal, pero no por la epilepsia, sino por el impacto que esto tiene en el aprendizaje y en la interacción social. Ahora, en aquellos pacientes que tienen un tipo especial de epilepsia, que se llama epilepsia fotosensible, se indica la exposición a pantallas como la Play o el televisor en una habitación iluminada para evitar el contraste entre la luz ambiente y la luz de la pantalla.
Pero eso se indica caso a caso cuando se ha documentado una epilepsia fotosensible. Y probablemente esta es la creencia popular más peligrosa. Es que durante las crisis hay que ponerle algo en la boca para evitar que el paciente se trague la lengua. Esto está profundamente desaconsejado. ¿Por qué? La crisis epiléptica es un evento autolimitado que tiene una secuencia. Comienza, se desarrolla y termina, y no es influido por las maniobras externas que una persona, no médico, digamos, no de administración de medicamentos, puede realizar. Por lo tanto, la crisis hay que acompañarla, no intervenir en ella. Y si yo le trato de poner algo en la boca para que no se traiga la lengua, puedo dificultar la respiración del paciente o puedo provocarle un traumatismo. Por ejemplo, puedo hacer que pierda una pieza dental. Y además, la lengua no se traga, eso no existe. Durante la crisis el paciente tiene una postura anormal de la lengua, tiene la mandíbula trabada, pero una vez que la crisis pasa, el paciente libera esa contracción muscular y la lengua no se traga. Lo que sí puede ocurrir, y que es parte clásica de las crisis convulsivas, es que el paciente puede morderse la lengua, que es una mordedura lateral, que si bien es molesta, el paciente puede sangrar, es una herida, no es grave y se recupera rápidamente. La lengua es un órgano muy expuesto a traumatismo y que se recupera rápidamente. Por lo tanto, nunca, bajo ninguna circunstancia, a un paciente hay que ponerle algo en la boca durante una crisis. Entonces, ya para terminar, espero que durante la presentación les haya quedado claro qué es una crisis epiléptica y qué es la epilepsia, que seamos capaces de reconocer el impacto que tiene esta enfermedad, tanto para el individuo, para la familia y bueno, para el sistema social y económico en general. ¿Para qué sirven los exámenes en el contexto del estudio de un paciente con epilepsia? Que sepamos que también hay algunas condiciones que se parecen a la epilepsia, pero que no lo son. Y eventualmente que seamos capaces de derribar algunos mitos que pudiéramos haber tenido sobre la epilepsia antes de esta presentación. Si todos estos objetivos han sido cumplidos, yo me declaro satisfecha con esta actividad. Les agradezco profundamente la atención y quedo atenta a las preguntas que pudieran haber surgido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que quedaron bastantes mitos derribados con la presentación. De hecho, uno que aparece aquí en el panel de preguntas, que tiene que ver con la dieta ideal para una persona con epilepsia. Usted ya más o menos nos contó que no existe una dieta ideal más allá de una dieta balanceada y sana como para cualquier persona con o sin epilepsia, que los chocolates son un mito que no se pueden comer, que la Coca-Cola es otro mito y el café también. Todo en su justa medida. Quiero hacer una pregunta en relación a un mito que se repite harto y tiene que ver con si las crisis matan neuronas. Cuando una crisis epiléptica es muy prolongada, eventualmente podría dejar algún daño cerebral. ¿Y a qué le llamamos una crisis muy prolongada? Una crisis que dure más de 30 minutos. Y eso es una situación inhabitual, que se llama estatus epiléptico, y que es una emergencia médica. Esa es la razón por la cual a los pacientes con epilepsia uno les da indicaciones de qué hacer frente a una crisis prolongada, y uno los educa respecto a cuándo asistir al servicio de urgencia, ¿cierto? Porque uno trata de evitar a toda costa que el paciente tenga un estatus. Ahora, las crisis epilépticas habituales, como las que yo les presenté durante la presentación, no se ha demostrado hasta el momento que generen muerte neuronal. Sin embargo, aquellos pacientes con epilepsias severas, sobre todo las epilepsias severas de la infancia, como el síndrome de West, por ejemplo, efectivamente la actividad epiléptica podría ser parte de las causas del retraso, pero eso es en un grupo muy específico de epilepsia. En términos generales, el paciente con las epilepsias habituales del niño, el escolar y el adulto, las crisis no matan neuronas. Súper buena noticia, además que usted nos mostró ahí grandes genios de la humanidad que tuvieron epilepsia.
Nos llega una pregunta con respecto también a la actividad física. He escuchado que la hiperventilación puede provocar crisis. Teniendo en consideración eso, ¿podemos hacer deportes? Ya. La hiperventilación es una maniobra de activación de crisis de un tipo especial de epilepsia, que es la epilepsia de ausencia. De hecho, cuando uno se hace un electroencefalograma, te ponen los cablecitos, miden la actividad cerebral espontánea, te ponen luz y te hacen respirar fuerte, hiperventilar. ¿Por qué? Porque podría eventualmente en un subgrupo de pacientes generar crisis. Pero eso es una hiperventilación provocada a propósito para generar crisis, no la hiperventilación fisiológica que ocurre en un paciente que está haciendo deporte. Ahora sí les comento como una cosa anecdótica, que a mí me han tocado más de una vez niños pequeñitos que tienen epilepsia y que tienen asma, y que a veces hacen crisis de ausencia cuando están usando el inhalador. ¿Por qué? Porque están efectivamente hiperventilando en circunstancias en las cuales el cuerpo no les pide hiperventilar. Pero las personas con epilepsia que hacen actividad física no generan crisis en ese momento. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Es un factor de riesgo para quienes tienen esta enfermedad? Sí, efectivamente. Hay algunos pacientes con epilepsia que su gatillante es la fiebre. O sea, esto uno lo ve sobre todo en niños pequeños. Por lo tanto, el manejo oportuno de las intercurrencias febriles, de las enfermedades febriles, es parte del manejo de su epilepsia también. Ahora, ahí aprovecho de comentar que dentro del diagnóstico diferencial de cosas que se parecen a la epilepsia, pero que no son, está la convulsión febril, que es una condición aparte de niños que no tienen epilepsia, pero que en presencia de fiebre podrían presentar una crisis, que es una condición propia de los niños pequeños, entre más o menos los 6 meses y más o menos los 5 años. Pero muchos pacientes con epilepsia efectivamente se pueden descompensar en la presencia de fiebre. Importante. Hay una pregunta acá de Jimena que nos cuenta sobre su hija que tiene 13 años y tiene una epilepsia refractaria mioclónica benigna del lactante. Comenzó desde el nacimiento, dice que ella sentía saltitos en sus brazos, en los brazos de la mamá, y comenzó el tratamiento a los 3 años. Bueno, la pregunta es, sus crisis son como un hipo que describe ella. Su pregunta es si cambiará el tipo de crisis o la intensidad de la crisis o siempre será igual. Bien, saliéndonos del caso particular y hablando en general, los pacientes con epilepsia pueden tener o siempre el mismo tipo de crisis o algunos síndromes epilépticos pueden presentar distinto tipo de crisis o pueden ir evolucionando en el tiempo. Entonces, no es infrecuente, por ejemplo, que pacientes adultos tengan crisis focales, como crisis que afectan solamente un lugar del cerebro, que sean relativamente frecuentes y difíciles de tratar, pero convulsiones propiamente tales tengan muy ocasionales en respuesta al tratamiento. Ese paciente tiene 2 tipos de crisis. O los niños con epilepsia de ausencia infantil, que tienen estas crisis de desconexión que yo les mostré, pero además pueden tener ocasionalmente convulsiones o crisis tónico-clónico generalizada. O las personas con epilepsia mioclónica juvenil, que es probablemente el mejor ejemplo, que tienen mioclonías, que son estas crisis como las del principio del video en blanco y negro que les mostré, estos saltitos como un hipo, y que ocasionalmente presentan convulsiones. Entonces, dependiendo del tipo de epilepsia específico del paciente, uno puede anticipar si es más probable que tenga siempre el mismo tipo de crisis o uno podría anticipar la aparición de crisis diferentes. Otra pregunta, ¿en todas las epilepsias la privación de sueño provoca crisis? No, no en todas las epilepsias, pero es un gatillante clásico. Por lo tanto, la recomendación general es que todos los pacientes con epilepsia mantengan una buena higiene de sueño, que duerman una cantidad suficiente de horas en la noche. En la población joven, sobre todo en los adolescentes, es extremadamente común que el desencadenante de las crisis en un paciente que puede haber estado bien controlado sea la privación del sueño. Antes porque iban a fiestas, ahora porque se quedan jugando videojuegos la noche completa. Y por eso en los controles uno refuerza siempre la necesidad de dormir una cantidad adecuada en la noche.
pregunta súper interesante. Con respecto a las mujeres que tenemos epilepsia, ¿podemos tener hijos o es de más riesgo tenerlos? Si es así, ¿podemos amamantar nuestros hijos? ¿La epilepsia podría ser heredada por ellos? Ya, son varias preguntas y son bien interesantes. Entonces, primero, las mujeres en edad fértil con epilepsia pueden tener hijos, si así lo desean. Lo que se recomienda es que sean embarazos programados. ¿Para qué? Para que estén usando los medicamentos que significan un menor riesgo para ese feto y ese niño futuro, y en las dosis más bajas que sean posibles. Por lo tanto, el embarazo se recomienda que sea, no es que uno le pida permiso al neurólogo, pero que sea coordinado con el neurólogo y en una etapa, ojalá, de estabilidad clínica. Ahora, hay medicamentos antiepilépticos que significan un riesgo más alto de malformaciones para el niño, alteraciones del desarrollo futuro, y medicamentos que significan un riesgo más bajo, ¿ya? Eso con respecto a la posibilidad de embarazarse. Con respecto a la lactancia, las mujeres con epilepsia pueden amamantar a sus hijos. Eso es un mito, lo voy a incluir para la próxima vez que haga la charla, no se me ocurrió. Pero que efectivamente es difundido, y lamentablemente también es difundido entre profesionales de la salud. A mí me ha tocado ver más de una vez guaguitas chiquititas que las mamás suspendieron la lactancia por indicación de algún profesional porque ellas tomaban antiepilépticos. La verdad es que si pensamos que este bebé estuvo expuesto a los antiepilépticos durante todo el embarazo, el riesgo que lo reciban a través de la leche materna no aporta un riesgo adicional. Y la lactancia materna es fundamental, es importante, o aporta en el vínculo de los niños, en la alimentación, en la inmunidad. Por lo tanto, hay que fomentar la lactancia materna. Y había otra pregunta más. Y con respecto a si las epilepsias podían ser hereditarias, bueno, efectivamente hay algunas epilepsias que sí, y otras que no. Ahora, uno analiza el caso a caso, ¿cierto? Cuando uno hace la evaluación clínica del paciente con epilepsia y toma el histórico, consulta por los antecedentes, uno se puede hacer una idea de si el riesgo de recurrencia es relativamente alto o es relativamente bajo. Y por supuesto, en aquellas epilepsias que tienen una causa demostrable muy clara y que no es genética, no sé, una epilepsia post-TEC, por ejemplo, un paciente que tuvo un traumatismo y quedó con epilepsia, ese paciente no tiene ningún riesgo de transmitirlo. Ahora, la gran mayoría de los hijos de mujeres con epilepsia no tienen epilepsia. Eso también es súper, súper importante. Ya vamos a ir finalizando, nos quedan 2 preguntas, dice. ¿La población con epilepsia necesariamente se debe orientar a una pensión por invalidez? Porque sé que muchos de ellos tienen déficit cognitivo. Ya, aquí es fundamental diferenciar. Yo siempre digo a las mamás, el bistec del arroz graneado, no tenemos que mezclar las cosas, ¿cierto? La epilepsia per se no implica invalidez, ¿cierto? Ahora, por supuesto que hay condiciones especiales. Yo soy médico de niños, por lo tanto estoy poco vinculada con la tramitación de pensiones en personas adultas. Pero si una persona tiene una epilepsia refractaria, ¿qué quiere decir? Una epilepsia resistente a tratamiento, y que le impide desempeñarse en el ambiente laboral, porque es una epilepsia muy severa, bueno, en acuerdo con su médico se podría plantear esa posibilidad, pero es un caso bien extremo, que no es lo habitual. Ahora, si un paciente tiene epilepsia y como comorbilidad tiene discapacidad intelectual, la pensión de invalidez se da por la discapacidad intelectual, no por la epilepsia. En eso yo sí estoy familiarizada, porque es un trámite que se puede realizar en personas menores de 18 años. Pero la epilepsia, o sea, en el fondo la pensión de invalidez se otorga en base al nivel cognitivo, no por la epilepsia. No sé si con eso se responde la pregunta. Yo creo que sí que queda clarito. Queda la última pregunta, que nos han repetido varias veces en realidad, por eso la voy a sacar al aire, con respecto a un paciente si puede hacer zumba y además ser instructor de este baile entretenido, porque tiene capacidades distintas, dice acá. Entiendo que debe tener un déficit cognitivo probablemente. O sea, reforzar nada más como el tema de la actividad física. Ok. Una persona que tiene epilepsia puede realizar zumba
porque no es una actividad que revista ningún riesgo particular. Como les decía, las actividades más riesgosas son las que tienen que ver con profundidad, con altura, con vehículos, armas de fuego, etcétera, 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 ¿cierto? Pero los otros deportes no hay ninguna contraindicación. Ahora, yo desconozco cuáles serán los requisitos para ser instructor de Zumba, pero no le veo la relación con epilepsia. Incluso yo creo que es una buena actividad porque por lo que me han contado las mamás de mis pacientes, yo no he hecho Zumba, en general quedan súper activos, súper empicados, les hace súper bien para el ánimo, por lo tanto yo lo recomendaría como actividad, no veo ningún tipo de contraindicación, al contrario. Muchas gracias, doctora. Damos por finalizada la ronda de preguntas, así que le agradecemos mucho su colaboración hoy día, su charla tan entretenida, desmitificamos hartas cosas. Y para terminar, quiero dejar a Erika Urbina de Vida Cámara, que nos quiere dar una información para finalizar. Erika, bienvenida. Hola, gracias Loreto. Bueno, agradecerle a la doctora también, estuvo muy interesante la charla, así que agradecerle su participación, a la Loreto también, por toda esta gentileza, y contarles que con la Liga nosotros estamos trabajando súper fuerte, y junto con esta, y les pediría a ustedes, que son las personas, a lo mejor los encargados de la empresa, al delegado, que traspasen la información a los asegurados, porque nosotros acabamos de lanzar una especie de ayuda, apoyo a pacientes. La Liga Chilena contra la Epilepsia no solamente comercializa medicamentos para la epilepsia, sino muchos medicamentos, tienen más de 600 medicamentos hoy día en su centro, en sus sucursales, y nosotros nos estamos adhiriendo a ese programa Apoyo a Pacientes, y solo con el hecho de ser asegurados de Vida Cámara, pueden asistir a cualquiera de los centros, adquirir los medicamentos que necesiten, hipertensión, colesterol, lo que ustedes necesiten, y no sé si la tercera unidad o la cuarta, me parece que es gratis, me parece que es la cuarta, ahí ellos tienen en su link toda la información, y además se llevan un pastillero. ¿Ya? Así que la idea es que puedan asistir, que puedan ir a comprar a la Liga, es mucho más barato, lo van a atender bien, van a estar ayudando a alguien también, porque esto es una fundación. Y en el segundo periodo de este año, nosotros tenemos un proyecto de integración con la Liga, ya que vamos a ir a la Liga y va a pasar el reembolso automático. Así que tenemos hartas cosas por hacer, tenemos hartos desafíos 2022, así que eso quería comentarles. Muchas gracias, Loreto. Gracias a ti, Erika, gracias a Vida Cámara por esta invitación, y muchas gracias, doctora, por su presentación. De esta forma nos estamos despidiendo y quedamos a disposición de ustedes cuando nos vuelvan a necesitar. Que estén muy bien. Muchas gracias, Loreto. Hasta luego. Chao, gracias.